Gracias.
Muy buen día a todos. Bien, pues vamos a hablar de la importancia sobre la información. ¿Se imagina tomar una decisión sobre en qué invertir algún recurso sin tener idea si esto va a ser rentable o no? ¿Si me va a dejar un beneficio o si me va a traer consecuencias negativas? No suena tan bien, ¿verdad? Es por eso que la información es muy importante para la toma de decisiones. Y dentro de los estados financieros vamos a encontrar este tipo de información para saber si una empresa es rentable o no. Y también saber qué correcciones o qué estrategias se tienen que aplicar para alcanzar objetivos. Claro, objetivos económicos, ¿verdad? ¿Alguien me puede compartir su concepto de los estados financieros? Aquí los leo. Bien, nos están comentando aquí que son informes que nos permiten conocer la situación económica de una empresa, que son informes que muestran la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado, informes que muestran la situación económica y financiera de la empresa, documentos contables que muestran el estado económico actual o en el tiempo de la empresa. Ujú. De acuerdo, sí. Pues los estados financieros son estos documentos que muestran cómo está económicamente una empresa en un momento específico. Es decir, es como una radiografía de la empresa que nos indica en dónde están los activos, cuánto tenemos de pasivos, y podemos analizar todas estas operaciones que van ocurriendo en un lapso de tiempo determinado. Esta información ayuda pues a todas las personas que están relacionadas con el ente para una toma de decisiones. Y el objetivo de estos estados financieros pues es precisamente el proveer esta información para esta toma de decisiones. Nosotros podemos preguntarnos, ¿y quién va a utilizar esta información, no? Yo veo un documento con muchos numeritos y no sé qué me dice, solo me fijo si el resultado es positivo y negativo. Sin embargo, pues del ámbito empresarial nos ha tocado revisar o ver o preparar estos documentos porque el cliente los ocupa para un crédito bancario, por ejemplo, o nos pide el análisis de los estados financieros de un cliente para saber si le puede otorgar algún crédito. Eh, los colaboradores de las empresas también piden este tipo de informaciones por el reparto de utilidades, ¿no? La famosa PTU. Entonces, si bien vemos, pues tenemos muchos usuarios de esta información, que a veces como es tan cotidiano,
pues no tenemos como este panorama, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los principales usuarios de la información financiera, inclusive los organismos reguladores, ¿no? La autoridad es muy insistente, de hecho hoy en día en la declaración anual, pues nos piden estos estados financieros. Anteriormente eran 4 estados financieros, hoy se mantienen en 2. ¿Y para qué nos pide esta información la autoridad? Pues precisamente para evaluar y ver la situación de la empresa y compararla un año con otro. Hoy en día en la declaración anual, pues inclusive podemos ver que muestra el estado financiero que nosotros reportamos en 2023 y lo hace comparativo con 2024. Entonces, este es un punto importante porque le debemos de dar secuencia a ese estado financiero que dejamos en 2023. Así como también es muy importante que no realicemos cambios en los datos que ya reportamos en un inicio. Los dueños, los accionistas, les interesa de primera mano esta información porque es donde ellos pueden visualizar qué tan rentable está haciendo su negocio, qué acciones pueden tomar para mejorar esa rentabilidad y poder observar áreas de oportunidad. Entonces, como podemos ver, pues la información es vital y en todo ámbito, ¿eh? No solamente en el ámbito financiero. Bien, bueno, pues ya veíamos la utilidad de los estados financieros y pues también me apoya a evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos. ¿En dónde veo esto? Pues lo puedo ver en un estado de resultados. También me ayuda para tomar las decisiones de inversión o asignación de recursos, ¿no? Puedo evaluar, pues tengo fluidez, sí, pero la fluidez no me puede asegurar que sea porque tenga una gran rentabilidad, ¿no? Puedo tener fluidez también porque tengo deuda, una deuda excesiva. Entonces, tener el panorama amplio, pues me va a poder resolver estas dudas, ¿no? También me sirve, como lo comentábamos, pues para la otorgación de los créditos. ¿Por qué? Porque tú como proveedor de tus clientes, pues puedes analizar si el cliente va a tener la capacidad de pagarte, ¿no? Y nos ayuda pues a distinguir el origen y las características de las fuentes de financiamiento de una entidad. Como hablábamos hace un momento, no puedo tener fluidez, sí, pero puede que no sea mi dinero, que sea dinero de un préstamo. Y en cuestión de los estados financieros comparativos, pues me ayudan a formarme un juicio de cómo se maneja la entidad y evaluar la gestión de su administración. Hablamos de estados financieros y también de la confiabilidad de una empresa. Hay marcas de renombre que la confiabilidad pues es un punto vital, ¿no? Que si esta confianza ante su público, ante sus clientes se rompe, tiene un impacto en sus ventas. Entonces, ese juicio que se forma a través de esta información, como si le paga a los colaboradores en tiempo, si cumple con sus obligaciones fiscales, si es rentable, en qué está invirtiendo sus utilidades, toda esta información que nos dan esos estados financieros nos hacen formarnos un juicio del ente económico, cómo está siendo manejado o administrado. Inclusive para entrar en la bolsa de valores, pues nos piden el gobierno corporativo, ¿no? Es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si una empresa es confiable, es rentable, puede entrar a esta bolsa de valores, pero si es una empresa que tiene malas prácticas,
muy difícilmente va a ganar esa confianza para que alguien pueda invertir o pueda comprar alguna acción. Si quieren hacer algún comentario, alguna aportación, con mucho gusto, aquí los leo. Bien, pues dentro de los estados financieros vamos a encontrar pues indicadores. Y estos indicadores pues nos van a revelar la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa y también algo muy importante, los indicadores de riesgos. ¿Cómo cuáles pueden ser estos riesgos? Riesgos del mercado, riesgos de la tasa de interés, los riesgos en precios, los riesgos en el flujo de efectivo, en el riesgo operacional o en el riesgo en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, en los riesgos de mercado, nos habla sobre la exposición que tiene una entidad ante los mercados financieros. Y esto incluye bueno, se divide en tres tipos de riesgos, que es el riesgo, uno de ellos es el riesgo cambiario, ¿no? Que hablamos de la fluctuación cuando tenemos esta utilización de las monedas extranjeras. Este nos da un riesgo de mercado y es precisamente eso, ¿no? Que a lo mejor en este momento yo puedo comprar a un tipo de cambio de $17, por ejemplo, y el día de mañana está en 20. Esto me va a dar una utilidad, para mí es beneficioso. Pero ¿qué pasa si yo compro en 20 y vendo en 17? Entonces es un riesgo de mercado, ¿no? Que yo puedo comprar en algún momento caro y por estas fluctuaciones tengo que bajar mi precio, entonces tengo una pérdida. También están las tasas de interés. En estas tasas de interés, pues el riesgo es de que el valor de un activo oscila su pasivo debido a los cambios del mercado del costo y del financiamiento. Es decir, cuando yo tengo una deuda y tengo una tasa de interés en el banco, pero por la inflación o cosas externas, esta tasa de interés se incrementa, mi pasivo incrementa. Entonces, este también es otro tipo de riesgos. En el tema de los precios, es un riesgo de que el valor de un activo o de un pasivo fluctúe, como lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Sobre la fluctuación cambiaria. El riesgo de liquidez, que también es conocido como este riesgo de fondeo, ¿no? Que probablemente la empresa venga trabajando de manera eficiente y que en algún punto dé más crédito de aquel que pueda soportar. Es decir, darle crédito a los clientes y esto va a hacer que mi liquidez sufra un riesgo, ¿no? Por ejemplo, si la mayoría de mis clientes es a crédito, ¿de dónde me voy yo a apalancar, no? Si tengo que estar pagando a proveedores. Este es mi riesgo de liquidez. El riesgo en los flujos de efectivo. Este es el riesgo en que los flujos de efectivo futuros asociados a un activo o un pasivo fluctúen sus montos debido a cambios de tasa de interés del mercado. Por ejemplo, en el caso de un activo o un pasivo, la tasa de interés pueden variar. Uno de esos casos se dio no tiene mucho, hace como un año.
en donde la inflación era mucha, que ¿qué hizo el gobierno? Subió las tasas de interés, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar tanto movimiento de los dineros por el tema de la inflación. También tenemos el riesgo operacional. Este tipo de riesgos de una entidad que vea sus procesos interrumpidos, ya sea por factores internos o externos. Internos a lo mejor que no le dio mantenimiento a una maquinaria o que tuvo un acontecimiento con algún siniestro, que son factores internos y externos que pueden afectar este riesgo operacional, que impidan a la empresa mantener sus operaciones. Y también viene el riesgo en materia de sostenibilidad. Este riesgo viene derivado de factores que pueden ser diversos, como los sociales, los de gobernanza, inclusive los ambientales. Bien, pues como hemos visto hasta ahora, los estados financieros básicos pues deben de proveer información sobre la evolución de los activos, de los pasivos, de los ingresos, costos y gastos, de la utilidad o la pérdida integral, de los cambios en el capital contable y en los flujos de efectivo. Y estos estados financieros básicos, pues tenemos cinco. Uno de ellos, pues es el que conocemos, o dos de ellos que son los que mayormente utilizamos, es el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. También tenemos el estado de actividades, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. ¿Me pueden compartir sus aportaciones sobre qué contiene cada uno de estos estados financieros básicos? Luz nos comenta, el, en el flujo de efectivo indica las entradas y salidas de dinero, ¿correcto? Bien, bueno. Dentro del estado de situación financiera, este es un estado financiero básico y muy importante, ya que nos da esta información relativa a los recursos, a las fuentes de financiamiento, como es el pasivo y el capital de la entidad en una fecha en específico. El estado de resultados integral es el estado financiero básico para entidades lucrativas que presentan información relativa a sus ingresos, a los costos y a los gastos, así como a la utilidad neta y al resultado integral de una entidad durante este periodo contable. Ojo aquí, estamos hablando de entidades lucrativas para el estado de resultados integral. Entonces viene uno más, que es el estado de actividades. Este estado financiero básico es específicamente para entidades con propósitos no lucrativos
Y en este, pues se presenta la información relativa a los ingresos, costos y gastos, así como en el cambio neto del patrimonio contable. Entonces, esta es una de las diferencias del resultado integral y del estado de actividades. El estado de resultados integral, pues es para entidades lucrativas y el estado de actividades es para entidades no lucrativas. Después viene el estado en los cambios del capital contable. En este estado financiero es para entidades lucrativas y este presenta los movimientos entre los saldos iniciales y finales del capital contribuido o del capital ganado. Y como bien comentaba Luz hace un momento, el estado de flujos de efectivo es el estado financiero que presenta la información acerca de las entradas y salidas de efectivo en una entidad durante un periodo contable. Todos los estados financieros se van a seccionar por periodos y este puede ser trimestral, semestral, anual. Aquí vamos a hacer como una pequeña cápsula informativa solamente para reforzar el conocimiento. Bien, el reconocimiento con base a lo devengado. Este es un punto importante, ya que los estados financieros aquí en México pues tenemos esa regla, ¿no? El reconocimiento con base a lo devengado. La devengación en cada periodo contable, este considera tres situaciones. Uno de ellos es el reconocimiento de los activos o pasivos que se devengarán ingresos, costos y gastos en un futuro para su adecuado enfrentamiento en resultados. Después viene el reconocimiento de estos resultados de ingresos, costos y gastos, aun cuando estos no hayan sido cobrados o pagados. O el reconocimiento de entradas y salidas de efectivo con su reconocimiento directo en resultados. Entonces, estos tres puntos son muy importantes para la devengación. Veamos una comparativa entre las características de lo devengado y lo estimado. Características del momento de reconocimiento. Cuando tenemos este devengo, este se basa en el hecho en el derecho de cobrar o pagar, y en el estimado es una proyección futura. La característica en base a la información. El devengado tiene transacciones reales y el estimado, pues, son proyecciones en base a análisis de de la información de mercado, de la cartera de clientes, del comportamiento de la operación de la empresa. Entonces, de ahí viene esta estimación sobre ingresos o costos. ¿Cuál es su finalidad? Pues el devengado refleja la situación financiera real y el estimado nos ayuda a la planificación y a la toma de decisiones. Entonces, esta es la diferencia entre lo devengado y lo estimado. Bien, las características de los estados de resultados se dividen en dos. Hay características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora.
Las cualitativas fundamentales son la relevancia, los valores de predicción y de confirmación, la importancia relativa, la representación fiel, la veracidad, la neutralidad y la información completa. Bien, la relevancia dentro de los estados financieros influyen en la toma de decisiones económicas de quienes lo utilizan. Para que estos estados financieros puedan ser relevantes, estos deben de servir para la base de elaboración de predicciones y en su confirmación, valores de predicción y de afirmación. ¿Cómo es esto? Si nuestra información nos puede apoyar para hacer proyecciones, que es lo que hacemos en GIA para nuestros clientes, ¿no? Tomamos la información a un tiempo determinado y hacemos esta proyección hacia el cierre del ejercicio. Entonces, esto es relevante para los usuarios de la información porque me permite ver hacia dónde voy al 31 de diciembre con anticipación. Después viene la predicción y la confirmación. Este se da en diferentes momentos. Sin embargo, forman parte de este mismo proceso. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento del pasado, las predicciones pues no tendrían un fundamento. Yo no podría proyectar algo si no tengo un antecedente o una base de qué es o cuál es el comportamiento de la empresa. Entonces, sin el análisis posterior a este pasado de la empresa, tampoco puedo confirmar una proyección. La importancia de relativa nos habla sobre la información contenida en los estados financieros. Estos estados financieros deben incluir todas las transacciones y los eventos que afecten económicamente a la empresa. Es por eso que esta información tiene la importancia relativa. Si existe riesgo de su omisión o presentación errónea, pues esto va a afectar a la percepción de los usuarios para una toma de decisiones. Por eso es tan importante el cuidado de lo que revelamos en los estados financieros. Esta importancia relativa pues no depende exclusivamente de un importe o de un evento, sino también de la posibilidad de que ésta influya en la interpretación de los usuarios de la información financiera, considerando todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque puede haber a lo mejor algún incremento en las ventas y que yo diga, este incremento en las ventas pues va a ser constante, ¿no? Pero si analizo bien la información, resulta que tuve una venta mm, muy rara que no se va a volver a repetir y que eso me dio el repunte en mis ventas. Entonces ahí cambia el panorama. Es por eso que no solamente es el hecho del registro del evento, sino del análisis de las operaciones que ocurren dentro de la empresa el día con día para poder tener una visión completa y no brindar esta información que pudiera confundir a los usuarios. Esto implica que la evaluación de la importancia relativa debe regirse por el ejercicio juicio del profesional, ¿de quienes? Pues de quienes elaboramos estos estados financieros, ante las circunstancias que inciden en cada situación concreta. Y para evaluar la importancia relativa de una transacción o evento, debe tomarse en cuenta si se refiere a una situación de carácter no usual, como lo que hablábamos hace un momento,
Si éste influye sensiblemente en la determinación de los resultados del ejercicio, si éste es sujeto a un hecho futuro o alguna condición, o si no es afecta por el momento, pero en el momento futuro sí puede afectar. Después viene la representación fiel de los estados financieros. Esta es una representación, bueno, tiene que ser la representación de todas las operaciones de la empresa. Esta debe de ser congruente con la sustancia económica de los mismos. Y para lograr esta representación fiel en los estados financieros, se debe reflejar correctamente las transacciones y esto nos habla de la veracidad. También deben encontrarse libres de sesgo o perjuicio. Esta información debe ser neutral y debe contener toda aquella información que ejerce influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales. La veracidad. Para que la información contenida en los estados financieros sea veraz y libre de error, pues ya lo hablábamos, ¿no? Debe de reflejar las transacciones y los eventos realmente sucedidos, no nada más, pues sí, sí vendí mucho, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que fue una única venta, ¿no? Del momento y que esto no se va a volver a repetir porque fue una venta extraordinaria. La neutralidad nos habla dentro de los estados financieros, es que no deben de ser subjetivos o estar manipulados o distorsionados. Los estados financieros deben de ser veraces y no deben de estar distorsionados para algún beneficio de, de algunos interesados en la información. Entonces sí deben de tener una neutralidad y reflejar exactamente las operaciones que la empresa realizó. Y de ahí nace pues la información completa. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades comunes de los usuarios. Después vienen sus características que son las cualitativas de mejora. Esta nos habla de la comparabilidad. La información financiera comparable debe de permitirme a mí identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la entidad en diferentes fechas, que es lo que hablábamos, ¿no? Pues si estoy comparando o hago estados de resultados de manera trimestral, tengo una comparación o anuales. ¿Cómo estuvo mis ventas este año respecto al año anterior? ¿Vendí más? ¿Vendí menos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mis ventas se incrementaron? ¿Por qué mis costos disminuyeron? Toda esta información pues nos habla de comparabilidad. Y no solamente sobre una partida, ya que la comparación requiere de por lo menos dos partidas en diferentes tiempos. Y para ser verificables, la información financiera debe de poder comprobarse y validarse, es decir, pues tener un respaldo o esta materialidad de estas operaciones. ¿Por qué? Porque la verificabilidad me ayuda a asegurar a los usuarios de la información que todos los eventos que han afectado económicamente a la entidad son reales. Y la oportunidad nos habla sobre que los estados financieros deben de emitirse a un tiempo para que el usuario pueda utilizarlos antes de que pierdan la capacidad de influir en una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor si estoy pensando en comprar un activo y desembolsar una cantidad importante, debo de analizar si voy a tener la fluidez para hacer frente a mis demás responsabilidades
con la nómina, con los proveedores, con las autoridades fiscales, para evitar contingencias en cuanto a la liquidez de la empresa. Poder analizar en esta oportunidad si lo que yo voy a adquirir como activo me va a redituar y en cuánto tiempo para poder mantener ese ritmo. Es por eso que, esta oportunidad de los estados financieros debe de estar a un tiempo y con la información veraz. Asimismo, pues los estados financieros debe, o su información, entra también de estas características cualitativas, pues la comprensibilidad. Esta es una cualidad esencial en la información. ¿Por qué? Pues porque esta facilita el entendimiento para los usuarios, la clasificación, la caracterización y la presentación de la información. Por ejemplo, la clasificación correcta de las cuentas, la presentación de esta información que esté clara, que sea concisa. Esto le ayuda al usuario pues a hacer comprensible esta información. Bien, pues vamos a ver los tipos de los tipos de estados financieros de acuerdo a la clasificación que vimos en un inicio. El estado de situación financiera pues nos habla del activo, del pasivo y del capital, ¿no? Como veíamos en un inicio. Y el segundo, el estado de actividades, pues es el que nos habla de los activos, pasivos y el patrimonio contable. Estas para las entidades no lucrativas. Ahora bien, estos activos pues son derechos, derechos que tiene la empresa. Los pasivos, las obligaciones y el capital contable es el valor residual de estos activos de la entidad una vez que deducimos todos los pasivos. Y dentro del capital contable tenemos dos tipos de capital. Uno de ellos es el capital contribuido, que este va formado por las aportaciones de los propietarios de la entidad y por el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital, como las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas en emisión de acciones y otros instrumentos financieros que por sustancia económica califican como capital. El capital ganado, este está conformado por los resultados integrales acumulados, es decir, mi pérdida o mi ganancia de ejercicios anteriores. Bien, el estado de resultados integral y estados de actividades. El estado de resultados integral se integra pues por los siguientes elementos que son los ingresos, costos y gastos, la utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y el resultado integral. El estado de actividades integra en los no lucrativos, pues por lo que
de lo que hemos estado conversando, los ingresos, costos y gastos definidos en los mismos términos que en el resultado integral y por el cambio neto en el patrimonio contable. Que estos cambios del capital contable son movimientos propietarios. Estos movimientos de propietarios se integran por cambios en el capital contribuido o, en su caso, el capital ganado de la entidad durante un periodo determinado. Bien, bueno, aquí tenemos un pequeño recuadro que nos habla sobre los conceptos del activo, del pasivo, del capital, del ingreso, del costo-gasto, de la utilidad o de la pérdida. Y la descripción de estos, así como los ejemplos. Por ejemplo, de los activos, sabemos que es un recurso económico. Y este ejemplo o un ejemplo de estos activos, pues son las cuentas por cobrar, los inventarios, el equipo, como cuál equipo, pues el equipo de oficina, el equipo de transporte. Nuestros pasivos son todas aquellas deudas, las cuentas por pagar, los documentos por pagar, los salarios que tenemos por pagar. El capital, pues es nuestro patrimonio. El ingreso son todas las ventas que realiza la entidad. Los costos o los gastos. Los costos, pues es todo aquello que a mí me cuesta el servicio o el bien del ingreso, y todos aquellos gastos son los que envuelven mi operación para realizar esta venta. La utilidad, pues, es un resultado positivo en la en la operación aritmética de las utilidades menos los costos, gastos. Y la pérdida es un resultado negativo. Esto quiere decir que los ingresos, pues, fueron menores a los gastos. También tenemos el estado de cambios en el capital contable, y este se conforma por los siguientes elementos básicos: los movimientos de propietarios, movimientos de reservas y el resultado integral, que era lo que estábamos viendo hace un momento también. Y aquí preparé una tablita sobre el origen de los aumentos y la disminución en el capital contable. ¿Por qué, por qué razón un capital social aumenta y por qué situación el capital social tiene una disminución? Puede aumentar por aportaciones, por la capitalización de las utilidades, y puede disminuir por la reducción o extinción, así como por las pérdidas. Otras aportaciones de los socios accionistas, pues tienen un aumento con estas con donaciones, y pueden tener una disminución con las pérdidas, con la capitalización o la reducción o exhibición. Las aportaciones no reembolsadas efectuadas por terceros tienen un aumento y pueden considerarse como donaciones. Y su disminución, pues viene por la absorción de pérdidas, igualmente que en el caso anterior. Las utilidades retenidas y aplicadas a reservas aumentan por el traspaso de las utilidades pendientes de aplicar, y pueden disminuir por aplicaciones a fines específicos, por dividendos decretados, por la absorción de pérdidas. Las utilidades retenidas pendientes de aplicar aumentan con utilidades del ejercicio y disminuyen en la aplicación a reservas.
en los dividendos de decretos o en la capitalización. Y las pérdidas acumuladas aumentan con pérdidas de ejercicios sucesivos y disminuyen con la aplicación de utilidades, la aplicación de reservas de capital o las aportaciones. Bien. El objetivo del estado de flujos de efectivo es dar información acerca de la liquidez del negocio. Esto está presentado en una lista de entradas de efectivo y de sus desembolsos en un determinado periodo, y esto constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y de sus probables fuentes. Es decir, qué cuentas están por pagar y de dónde voy a tener esa fuente de ingreso. Todos los estados financieros que vimos tienen una relación. Esta relación de los estados financieros básicos que contienen notas tiene una relación específica. ¿Cuál? Pues el balance general con el estado de variaciones en el capital contable, el estado de resultados con el con el estado de flujo de efectivo, y todos a su vez pues tienen información que comparten y que revelan situaciones diferentes del ente económico. Por ejemplo, dentro del estado de resultados, que es el primero que yo tengo que determinar, voy a utilizar el dato de mi utilidad neta para hacer mi estado de variaciones en el capital contable. Entonces, para ver de forma muy detallada como la fórmula para cada estado de resultados, pues tenemos que el estado de resultados son los ingresos menos el gasto y tengo mis resultados. El estado de variaciones en el capital contable toma el resultado y tiene su saldo inicial. Si tengo una utilidad, la incrementa. Y si yo he repartido dividendos dentro de un periodo, lo resto y esto va a modificar mi capital contable. Sobre este saldo del capital contable, alimenta mi estado de situación financiera y a su vez, el efectivo revelado en el estado de situación financiera me hace match con el estado de flujos de efectivo. Esta es la correlación que tienen los estados financieros. Ahora bien, los objetivos del análisis de los reportes financieros, pues es evaluar la salud financiera de la empresa, medir su rentabilidad, identificar tendencias o patrones de estos datos financieros para hacer estas proyecciones y poder tomar decisiones informadas. También me ayudan a evaluar la liquidez, que es determinar la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, evaluar la eficiencia operativa, evaluar la gestión de riesgos, comparar su competencia y esto para apoyar la toma de decisiones. Estos son los objetivos del análisis de los reportes financieros. ¿Dónde viene todo esto que acabamos de ver? Dentro de nuestra legislación. Por ejemplo, en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, nos dice lo siguiente. Para los efectos del artículo 28, las fracciones 1 y 2 del código, se estará lo siguiente.
En el inciso B nos habla sobre los registros y asientos contables, y estos deberán en la fracción sexta formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable de origen y la aplicación de los recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados. Todas estas normas pues nacen de un lugar, ¿verdad? De los organismos emisores de normas de información financiera. Tenemos las internacionales, que están la International Accounting Standard Board, y las normas internacionales de información financiera conocidas como las NIF. También tenemos las nacionales, como el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que emite las normas de información financiera, y en Estados Unidos, el Financial Accounting Standard Board. Bien, nos vamos a regresar un poquito a las diapositivas que me salté. Y aquí vamos a ver el estado de resultados. Bueno, esta es la fórmula para crear el estado de resultados, para determinar el estado de resultados, que son las ventas, los ingresos netos, menos el costo, y me da esta utilidad o pérdida bruta, menos mis gastos generales, menos más otros ingresos o gastos, menos más otros ingresos y gastos no operativos. Esos incluyen las partidas especiales, el resultado integral del financiamiento, las partidas no ordinarias y toda esta secuencia de suma-resta me va a dar una utilidad o pérdida antes de impuestos de la utilidad. A este resultado, si es un resultado positivo, me va a generar un impuesto a la utilidad, el cual tengo que disminuir. Y de aquí, de esta utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuas, si es que las hubiera, tenemos también las operaciones discontinuas y esto me da mi utilidad o pérdida neta de un ejercicio. Bien, para mi estado de resultados, pues debo de tener el encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y el periodo de tiempo que está abarcando. Son los ingresos menos los gastos y tengo mi utilidad neta. Esta es una forma muy sencilla de verlo. Después tenemos el de variaciones que viene el encabezado, incluye pues igualmente el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero, que es estado de variaciones en el capital contable, la fecha. Este tiene mi saldo inicial, mis aumentos, que pueden ser utilidades o aportaciones de socios o donaciones, mis disminuciones, que son los dividendos o pérdidas, y tengo mi saldo final. También tenemos pues el balance general y viene también en nuestro encabezado. Es muy importante estos datos para saber qué estoy viendo, de qué empresa, en qué periodo de tiempo y qué información me está revelando. Entonces, incluye pues el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero, la fecha, la sección del activo, que este se divide por circulante, no circulante, mi total de activo, la sección del pasivo, que está a corto plazo, a largo plazo, y mi total de pasivo, la sección de capital contable y total de capital contable. Después viene, ya como por último paso, el total del pasivo y el capital contable, que este debe de ser igual a mi activo. Y el estado de flujos de efectivo. Este pues incluye el encabezado, que es el nombre de la empresa, el nombre del estado
financiero, el periodo y las actividades de la operación, como ventas, compras, mis pagos a proveedores, pagos de impuestos, etcétera. Estas operaciones, valga la redundancia, pues son las cifras que voy a tener de mi operación en la suma y resta. De aquí después tenemos las actividades de financiamiento como puede ser la compra o venta de activos, las actividades de inversión como los créditos recibidos, los dividendos pagados, etcétera. Y aquí vamos a tener mi aumento o disminución del efectivo en valores realizables, mi saldo inicial del año y mi saldo final del periodo que yo estoy analizando. Voy a dejar de compartir para mostrarles un ejemplo y su análisis. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantalla? Gracias. Bien, aquí tenemos un estado de resultados que es comparable con 2022. Este nos habla de, pues, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? El periodo y las variaciones que hay dentro de un ejercicio u otro. Si bien esta empresa en el 2022 tuvo una utilidad bruta de un 9.13, para 2023 su utilidad disminuyó, disminuyó en 7.5. Después me habla sobre sus gastos de administración y como podemos observar, pues sus gastos de administración tuvieron un decremento considerable, ya que en 2022 pues ascendió a 4 millones y en 2023 solo trae 1.900.000. O sea, es prácticamente menos de la mitad de lo que traía en un ejercicio anterior. Entonces podemos visualizar, bueno, lo que comentábamos en un inicio, ¿no? Esta información en sí me puede revelar algunos datos y alguna situación de la empresa, sí, pero necesito las características que rodearon estas operaciones para poder llegar a esas cifras y tener un juicio. De ahí la importancia de las notas de los estados financieros. De aquí también podemos visualizar el incremento de la depreciación, que esto me indica pues que tiene más activos que el año pasado. Los gastos financieros, por ejemplo, en gastos financieros tengo más intereses en este año, probablemente porque me financié para comprar este activo. Y tenemos, por ejemplo, otros gastos que en 2022 sí tenía un saldo, para 2023 no lo trae. Y mi utilidad o esa utilidad integral, pues que tiene esta alza. Después tenemos el estado de posición financiera.
En el cual me muestra cómo están distribuidos los activos y pasivos de la empresa. Como podemos observar, pues aquí me indica que un 56% de todo mi activo circulante está en bancos. Es decir, que yo tengo ahí dinero que pudiera estar utilizando quizá para pagar más a proveedores y disminuir el IVA. Quizá pudiera invertir en nuevos proyectos o líneas de negocios y no tener el dinero ahí estancado en bancos. Por otra parte, el pasivo de proveedores es alto. Tiene el 91% de todo mi pasivo a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que me estoy apalancando de los proveedores, que estoy tardando en pagar a mis proveedores y es por eso que yo tengo fluidez o dinero en bancos. Entonces, todo este análisis sobre las cuentas y los estados financieros, pues me van revelando poco a poco las condiciones de la empresa. Por eso cuando dicen, pues es que mi resultado es positivo y le mandé mis estados financieros al banco y me negó un préstamo. El banco no te dice por qué, pero analiza toda esta información y dice, ok, si tienes dinero, si tienes liquidez, pero tus deudas son altas, ¿no? En este caso, si sumamos el tema de los clientes, de los bancos y de los clientes, tenemos aquí 7.630.000, ¿no? Que sí superan mi deuda. Y ahorita lo vamos a ver en un momento más con las razones financieras que me ayudan a analizar la información que me están dando los estados financieros básicos, estos dos en específico. Traemos en mi activo, pues, equipo de cómputo y su depreciación. En el capital social, mis resultados de ejercicios anteriores, yo puedo ver que traigo ahí 500.000 y el estado del ejercicio que tengo el 1.170.000 que veíamos. Las aportaciones de capital, que son 940.000. Sin embargo, si yo veo esta información, pues podría decir, pues sí, tiene buen capital. Pero con las notas, a lo mejor puedo develar que en algún ejercicio tengo una pérdida, ¿no? Ya que aquí engloba todos los resultados. Es por eso la importancia, recalco nuevamente, de las notas de los estados financieros. Pasando al análisis de las razones financieras sobre la información que acabamos de ver, yo puedo determinar estas razones financieras que me van a dar un dato sobre la empresa. O sea, trabajamos primero en toda la información. Se va registrando toda la información de la empresa el día con día y la técnica contable aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta va a ser la fuente que va a disparar toda la demás información. Después de esto, dentro de mi balanza, voy a tener registradas todas las operaciones en partida doble. Es decir, a todo ingreso le corresponde un gasto y a todo gasto le corresponde un ingreso, ¿no? Teniendo esta partida doble sobre el cargo y el abono, yo voy a poder originar o tomar de esta fuente la información para determinar mis estados financieros, los cuales pueden ser comparables, pueden ser horizontales y verticales y me pueden dar diferente tipo de información dependiendo de lo que yo esté buscando. Con esta información de los estados financieros, yo puedo determinar estas razones financieras, que son operaciones sencillas como las divisiones, pero que me van a dar un ratio, me van a dar un porcentaje y me van a dar un valor, por ejemplo, para rotación de las cuentas por cobrar, ¿no? Esta razón financiera, bueno, es esta proporción financiera sobre la rotación de las cuentas por cobrar,
Me indica que mi fórmula es todas mis ventas netas entre mis cuentas por cobrar promedio. Tomo estos datos, lo divido, hago mi operación aritmética y obtengo un resultado. Mi resultado es de 14.21 y este pues también tiene una lectura. Por ejemplo, esta razón financiera pues nos está indicando el número de veces que se cobran las ventas a crédito en el año. Es decir, yo cobro 14.21 mil veces las ventas a crédito en un año calendario. Entonces, me está diciendo que mi crédito con clientes no es ni de 30 días. Entonces, la fluidez en cuanto al cobro de clientes desde la cartera es óptimo. Después tenemos los días recuperados de cobros. Entonces, tengo los días del año calendario entre la rotación del número de veces de la cartera, que viene aquí mi resultado anterior, este. Entonces, en mi operación aritmética tengo un resultado de 26. ¿Qué me dice este número? Este número es el promedio de días que se requiere para convertir estas cuentas por cobrar en efectivo. Es decir, son los días que el cliente está tardando en pagarme. Entonces, quiere decir que la operación es constante y continua. Entonces, este va siendo como el análisis de toda la información que tenemos en los estados financieros. Después aquí tenemos la rotación del capital de trabajo, que son las ventas entre el capital contable. Estos datos pues los traemos, como bien les comentaba, pues del estado de resultados y del balance general. Haciendo mi operación aritmética, mi resultado es 19. Esto me dice que el índice de rotación del capital de trabajo es positivo. ¿Qué me refleja? Refleja que se gestiona de manera eficiente los activos y pasivos a corto plazo. Después tenemos la rotación del activo fijo, que estas son mis ventas netas entre los activos fijos netos. Haciendo mi operación aritmética, yo tengo un resultado de 1096.55. ¿Qué quiere decir? Que con poquitos activos yo estoy generando una alta ganancia. ¿Por qué? Porque mi activo fijo neto es este. Yo tengo mi equipo de cómputo, le resto mi depreciación acumulada y tengo este resultado de 46,198. Entonces, mis ventas netas que vienen de mi estado de resultados, estas, las voy a dividir entre todo mi activo neto. Y eso funciona que en razón del activo se generan altas ganancias. La rotación que me habla es, perdón, ¿qué me habla este resultado? Pues que estoy hablando de una empresa de servicios, porque con ese poquito activo que tiene, genera múltiples ganancias. Ventas, no ganancias, ventas. La rotación del activo total. Esta no es otra cosa más que las ventas netas entre los activos totales, que tiene el 371.90. ¿Qué me revela este resultado? Es la capacidad que se tiene para ganar ventas. Y este ratio debe de ser mayor a 1, el cual nos revela
que se han generado ventas superiores al valor total de los activos. Esto nos habla de que la empresa está utilizando sus activos eficientemente para generar ventas e ingresos. Si este resultado fuera menor a uno, pues sería todo lo contrario. Quiere decir que tiene activos detenidos o que no los está aprovechando al máximo para generar estas ventas o ingresos. Después tenemos nuestra razón circulante o de liquidez. Esta la vamos a obtener del activo, de la operación del activo circulante entre el pasivo. Y esto me va a dar un resultado. En este caso fue 1.38. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene capacidad para cumplir los compromisos a corto plazo. Este es un ratio que nos indica la liquidez de la empresa a corto plazo. Y este es mayor a 1. Este nos indica que sus obligaciones a corto plazo están cubiertas, que sí puede cubrir todas sus obligaciones, quiere decir que tiene liquidez. Si este ratio fuera menor a 1, quiere decir que sus deudas ya están muy altas y que en algún momento de la vida de la empresa, pues va a tener un cuellito que no va a poder cubrir estas obligaciones. ¿Y qué quiere decir? Pues que va a caer en incumplimiento. Entonces, tú no vas a querer invertir o proveer a una empresa que en un futuro próximo va a estar endeudada, que no va a tener la capacidad para pagarte. Después tenemos el efectivo a corto plazo. Este efectivo a corto plazo es el efectivo más el equivalente de efectivo entre el total del pasivo a corto plazo, no el total del pasivo completo, sino solo a corto plazo. A corto plazo sabemos que hablamos menor a un año. Este resultado es 0.77 y su interpretación es la capacidad de cubrir los compromisos de la empresa a corto plazo. Y este resultado nos revela que no cuenta con los recursos para cubrir su deuda corriente. ¿Por qué? Porque este es menor a 1. Entonces, vemos aquí cómo estas razones financieras me ayudan a determinar la liquidez de las empresas, su rentabilidad, su ritmo de venta, su nivel de pasivo. Pero todo esto pues tiene un significado que se tiene que analizar. Entonces, aunque a corto plazo cubre sus deudas o puede cubrir su deuda corriente, perdón, sus obligaciones, pues aquí vemos que el total de pasivos a corto plazo, en este caso, pues ya no cuenta con los recursos para cubrir una deuda corriente. Después viene el capital de trabajo. Este activo circulante menos el pasivo a corto plazo nos da un resultado. Entonces, en este resultado, su capital de trabajo es positivo. Esta es buena señal, pero pues ya vemos que tan a largo plazo, pues ya no va a tener, ¿verdad? Si sigue con ese ritmo. Las rotaciones de cuentas por pagar, que son las compras a crédito entre las cuentas por pagar promedio. De estas compras a crédito, las vamos a dividir y nos da un 6.53. ¿Qué nos dice? Esto dice que se pagan las compras a crédito en el año. O sea, ¿cuántas veces estás pagando tus compras a crédito en el año? Y lo ideal es que este valor sea menor a, al resultado. A ver, déjame ver. Es que el resultado sea menor al obtenido en la rotación de cuentas por cobrar, que es el que tenemos aquí en un inicio.
Entonces, en este caso es positivo. Después tenemos el endeudamiento, que esto es el pasivo total entre el activo total. Entonces, mi pasivo total tenemos aquí que es de 6 millones y mi activo total es de 9. Si yo hago mi operación aritmética, tenemos un 72%. ¿Qué me está diciendo este 72%? Que el 72% de todo mi activo es por terceras personas ajenas a la empresa. Es decir, que la actividad de esta empresa está financiada con fondos ajenos y solo el 28% son recursos propios. Nos habla de pues un gran apalancamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que sí está un poquito endeudada la empresa. Después tenemos el apalancamiento y endeudamiento y la solvencia, que es el capital contable entre el pasivo total. Y nos da un resultado de 0.39. Este resultado me permite analizar la relación existente entre las deudas que podrán ser cubiertas por la entidad y el capital contable con el que cuenta. Este mismo que estará representado por las aportaciones de los socios y el resultado conveniente es que sea mayor a 1. En este caso, pues no es mayor a 1. Entonces nos habla que pues su endeudamiento y su solvencia pues se está viendo comprometido. El pasivo total, activo total. Este me habla del endeudamiento y la solvencia. Aquí hace un momento pues hablábamos del capital contable entre el pasivo total. Ahora vamos a ver el pasivo total entre el activo total por 100 y su resultado es 72. Esto me permite analizar qué porcentaje del activo está financiado por el pasivo. En este caso observamos que este ratio está mal. No es el 83, es el 28%, ¿no? Del activo está financiado por el pasivo. Este es muy pequeño, entonces está bien. El activo total a capital del endeudamiento y la solvencia es el activo total entre el capital contable por 100 y ese me da un total de 358. Y este proporciona el porcentaje del dinero que aportan los socios y que está invertido en los activos. Después tenemos el rendimiento sobre la inversión, que nos habla sobre la rentabilidad, que es la utilidad neta entre el activo total. Esto me dice que, o me habla del porcentaje, que es el rendimiento que genera el activo total de la entidad. Me está generando un 13%. El margen de utilidad o rentabilidad, que son la utilidad neta entre las ventas por 100. Esto me da un 2.31. Es la generación de las utilidades. Y el modelo Dupont me habla sobre la rentabilidad, que es la utilidad neta entre el capital contable y me habla de un 45%. Este 45% me habla sobre la eficiencia del capital para generar las ganancias de la empresa. Y la utilidad por acción. Esto es la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. Mi utilidad neta fue de 1.170.323
Entre el número de acciones en circulación, que son 50 para esta empresa, me da un total de 23.406.47. Quiere decir que cada acción de esta empresa vale 23.406.47. Entonces, como podemos ver, pues la interpretación de los estados financieros, haciendo un análisis pues visual y no profundo, pues podemos ver las variaciones de un periodo a otro, el resultado de este mismo periodo, cómo están distribuidos mis activos, mi pasivo, qué proviene de mi capital, y tenemos también el, el balance de manera, puede ser horizontal y vertical, y de manera vertical también podemos hacer este análisis y saber de todo el total, por ejemplo, de mi activo circulante, la parte total de mi activo a corto plazo, el total de mi capital, y esta línea pequeñita que se ve aquí es el total de activo no circulante, que es mi equipo de cómputo que traemos aquí. Entonces podemos ver cómo está distribuido de mi balance mis recursos. Entonces la mayoría está dentro de mi activo. Y de ahí pues ya se desprenden estas razones financieras. Son las que comúnmente más se utilizan. Todavía hay algunos más ratios por ahí que también se utilizan y se desprenden de la información contable y también nos dan pues un análisis. Me gustaría saber sus comentarios sobre si sabían sobre estas razones financieras, qué tanto interpretan sus estados financieros propios o de sus clientes, si tienen alguna aportación, los leo.
Nos comenta Diana Sánchez. Las razones financieras también sirven para aprovechar las oportunidades de crecimiento de una entidad. Correcto. Diana Morales nos comenta, las razones financieras son herramientas cuantitativas que se derivan de los estados financieros y que proporcionan una evaluación detallada de diversos aspectos financieros de la empresa. Bien, gracias por su participación. Pues con esto estaríamos cerrando el curso del día de hoy. Por favor, permítanme tomar la asistencia. Denme un momento. Listo, ya está. Bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias.